Heaven's Gate. Heaven's Gate fue un culto estadounidense fundado en la década de 1970, cuyos fundadores afirmaron que ambos presenciaron la llegada del fin del mundo en una visión. Este culto, con sede en California, se hizo popular debido a su creencia de que la vida extraterrestre o los alienígenas eran formas de vida superiores responsables de la salvación eterna. Según los fundadores, la Tierra estaba a punto de experimentar un evento apocalíptico y los extraterrestres salvarían a los miembros del culto llevándolos a bordo de sus naves espaciales, donde alcanzarían la inmortalidad. El culto existió durante más de 20 años hasta 1997, cuando la llegada del cometa Hale-Bopp hizo que los miembros creyeran que el planeta estaba cerca de su fin. Lo que parecía una fiesta rave llena de drogas y alcohol se convirtió en un cementerio cuando 39 miembros del culto se ofrecieron para cometer suicidio masivo. Los fanáticos creían que era el momento de despojarse de sus formas físicas para ser transportados a la nave espacial alienígena que seguía el cometa. Shinrikyo, o mejor conocido como el culto del juicio final, combinó diversas creencias del budismo, el hinduismo y visiones apocalípticas para atraer fanáticos a su sistema de creencias combinados. El fundador del culto, un hombre llamado Asahara, un narrador talentoso con un increíble carisma, creía que podía absorber los pecados del mundo y que solo aquellos que lo siguieran recibirían el poder espiritual para liberarse de sus pecados. También creía que una guerra nuclear destruiría el planeta, matando a todos excepto a sus seguidores. En 1995, el culto se convirtió en una organización terrorista internacional cuando lanzó un ataque en el metro de Tokio. Los miembros del culto liberaron un gas mortal llamado sarín, que mató a 13 personas e hirió a innumerables sobrevivientes. Había diferentes razones para el ataque terrorista. La primera era que Asahara necesitaba provocar el fin del mundo, lo que llevaría finalmente a la victoria de su grupo. Pero la segunda estaba basada en su creencia en el karma y que al matar a personas que no creían en la causa de su grupo, evitarían la acumulación de mal karma. Desafortunadamente para Shinrikyo, el mal karma los alcanzó cuando Asahara y otros miembros clave fueron arrestados. Aunque los ataques no se detuvieron después de eso, Asahara y 6 miembros del culto finalmente fueron ejecutados en 2018. The People's Temple. Jim Jones fundó The People's Temple en 1954. La religión combinaba el cristianismo con el comunismo, mientras enfatizaba la igualdad racial. La apertura de Jones para aceptar a diferentes personas en su grupo fue una de las razones por las que The People's Temple ganó un seguimiento masivo. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando los medios comenzaron a investigar las prácticas cuestionables de la religión, incluyendo afirmaciones de que la Biblia había limitado a todos los cristianos del mundo. Los miembros del culto empezaron a acosar a los medios por exponer sus prácticas. El gobierno investigó al culto cuando Jones empezó a perseguir a los desertores y a apoyar grupos militares rebeldes. Jones trasladó a más de 900 seguidores devotos y reubicó su religión en un asentamiento en Guyana, conocido popularmente como Jonestown, para evitar la atención no deseada y la supervisión. Sin embargo, en 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan comenzó a investigar a Jonestown cuando surgieron informes y alegaciones de abuso sobre sus miembros. Las investigaciones del congresista obligaron a Jones a ordenar el asesinato del grupo de Ryan y los desertores que se habían ido con él. La noche después del asesinato, Jones obligó a sus miembros a beber una mezcla con cianuro, lo que resultó en la muerte de más de 900 personas. Cualquiera que intentara resistirse fue inyectado con dosis letales de cianuro. Jones fue encontrado muerto también por heridas de bala autoinfligidas. La Orden del Templo Solar. Luke Juret y Joseph DiMambro fundaron The Order of the Solar Temple en 1984 en Suiza. Esta religión buscaba combinar diversos temas de los movimientos New Age, el cristianismo y teorías conspirativas sobre ovnis para crear un nuevo y único sistema de creencias que atrajera a seguidores fascinados por religiones extraterrestres. Juret y DiMambro predicaron que estaban destinados a llegar a un planeta mítico en el sistema estelar de Sirio. Para ellos, la muerte era solo una forma de alcanzar finalmente este planeta, donde podrían trascender la existencia humana. Tratando de despojarse de sus formas terrenales, Juret y DiMambro convencieron a sus seguidores de participar en rituales de suicidio masivos a mediados de los años 90. Sin embargo, los rituales de suicidio masivo tenían otras razones, como la ejecución de traidores y posibles desertores, y los miembros que aceptaban las creencias del grupo, pero no querían morir físicamente. En 1994, estallaron 2 incendios en Suiza, lo que resultó en el descubrimiento de los cuerpos de los fundadores junto con miembros del culto.
Se llevaron a cabo 2 masacres más por parte de los miembros sobrevivientes del culto, lo que finalmente elevó el total de muertes a 77. Los suicidios masivos finalmente se detuvieron cuando las autoridades desmantelaron las actividades del culto y arrestaron a los líderes restantes. The Manson Family. Charles Manson, un músico en apuros, fundó una banda llamada The Manson Family, que tenía creencias cultistas centradas en la cultura hippie que predominaba en esa época. Los miembros de la familia vivían un estilo de vida poco convencional y usaban drogas psicoactivas, como el LSD, y eran principalmente mujeres jóvenes atraídas por las enseñanzas carismáticas de Manson. Manson creía en una guerra apocalíptica que llamó Helter Skelter, que era un escenario de juicio final que involucraba brutales batallas entre personas de razas negras y blancas. Se dijo que la creencia en Helter Skelter fue la razón por la cual Manson dirigió a sus seguidores para llevar a cabo una serie de asesinatos en 1969. Su víctima más prominente fue una actriz llamada Sharon Tate. Manson quería cumplir su profecía de una guerra racial y pensaba que la muerte de Tate incitaría tensiones entre las comunidades negras y blancas. Manson nunca participó en los asesinatos, pero finalmente fue condenado por asesinato y conspiración por incitar la serie de asesinatos. Estuvo dentro y fuera de prisión hasta 2017, cuando, a los 83 años, murió de un paro cardíaco mientras aún cumplía condena. The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Este culto fue fundado en 1989 por Credonia Muirendale y Joseph Kewiterer. Predicaba la importancia de los 10 mandamientos, atrayendo a creyentes tradicionales a la religión. Los miembros evitaban hablar, comer o tener relaciones sexuales por miedo a romper uno de los mandamientos. La religión también creía que el fin del mundo llegaría el 31 de diciembre de 1999. Los líderes exigían dinero y posesiones materiales a sus seguidores para convencerlos de que esa era su única forma de obtener salvación. Cuando el apocalipsis no llegó, los miembros se rebelaron y exigieron la devolución de su dinero. Desesperados, los líderes tomaron cartas en el asunto. El 17 de marzo del 2000 se celebró la siguiente fecha profetizada para el apocalipsis y el movimiento celebró una gran fiesta en su complejo. Sin embargo, el edificio estalló en llamas, quemando a todos los presentes. Mientras tanto, ambos fundadores desaparecieron misteriosamente la noche de la masacre. Las autoridades ugandesas lanzaron una investigación y recuperaron más de 900 cuerpos que habían sido quemados o envenenados en diferentes propiedades del movimiento. La conclusión fue que no se trataba de un suicidio masivo, sino de un asesinato masivo organizado para escenificar las fallidas profecías apocalípticas de los líderes. Los Hijos de Dios. Los Hijos de Dios fueron fundados por David Berg en 1968 y comenzaron como un movimiento evangélico cristiano. Sin embargo, Berg comenzó a interpretar la Biblia a su manera. Los Hijos de Dios adoptaron prácticas poco convencionales que la sociedad desaprobaba, como la vida comunal, el amor libre y muchas relaciones sexuales. Mientras tanto, los miembros del grupo usaban las relaciones sexuales como un medio para reclutar nuevos miembros, lo que dio origen al término pesca coqueta. En su apogeo, el grupo contaba con decenas de miles de miembros, la mayoría de los cuales eran jóvenes atraídos por la apertura sexual del grupo. Sin embargo, las prácticas del culto finalmente llegaron a una audiencia más amplia, lo que llevó a críticas e incluso acusaciones de abuso y explotación por parte de los miembros del grupo. En un intento por deshacerse de su imagen negativa, el culto pasó por una serie de reformas internas, dando la espalda a sus prácticas criticadas, y finalmente pasó a llamarse la Familia Internacional, TFL en sus siglas en inglés. Después de que el grupo cambió su nombre, comenzó a implementar reglas para proteger a sus miembros más jóvenes de la explotación. La pesca coqueta también se suspendió. Las enseñanzas recientes de este grupo describen a sus miembros como soldados en la guerra espiritual del bien contra el mal. Pero todavía hay una apertura hacia la sexualidad en este grupo, que afirma tener una relación íntima con Jesucristo. Este culto todavía existe hoy en día, pero ya no tiene el mismo número de seguidores que tuvo en su apogeo. The End Hill Kids. Roch Derriold estableció The End Hill Kids en 1997, con base en Canadá. Quien usaba sus afirmaciones como figura de autoridad divina, convenció a las personas de que abandonaran sus trabajos y vivieran con él en una comunidad que le permitiera escuchar sus discursos y vivir libres de pecado. Sin embargo, el culto se convirtió en un infierno en lugar de una comunidad unida y pacífica. Roch obligó a los miembros a someterse a rituales brutales, incluyendo amputaciones y mutilación genital, que él creía que eran las mejores maneras de purificar el cuerpo y el alma de una persona. También se convirtió en una figura autoritaria que controlaba cada aspecto de la vida de los miembros, obligándoles a obedecerle sin cuestionarlo.
Durante la década de 1980, las autoridades se enteraron de las actividades del culto cuando surgieron denuncias de abuso físico y psicológico e incluso asesinato. Estas denuncias llevaron al arresto de Roach y su encarcelamiento en 1989. En 2011, el compañero de celda de Roach, Matthew Gerard, se convirtió en la dura mano de la justicia cuando apuñaló y mató al ex líder del culto en prisión, incluso confesando sus crímenes a los guardias de la prisión justo después de cometer el acto. Matthew no tenía nada que perder, ya que ya cumplía una sentencia de cadena perpetua por su crimen anterior. NXIVM. En 1998, Keith Raniere fundó un grupo llamado NXIVM, que supuestamente era una organización de autoayuda que empoderaba a sus miembros. El grupo creció hasta tener 18,000 seguidores solo en América del Norte hasta 2017, cuando los miembros de la organización comenzaron a hablar sobre las prácticas abusivas dentro de la misma. Resultó que existía una sociedad secreta dentro de esa organización y las mujeres se unían al grupo creyendo que formarían parte de una hermandad. Raniere abusó de esas mujeres, obligándolas a hacer su voluntad. Su poder e influencia sobre los miembros también contribuyó al abuso psicológico que sufrieron los miembros más jóvenes. Él les convenció de que su semen tenía habilidades sobrenaturales para sanar a las mujeres. La única forma en que las mujeres podían minimizar el abuso dentro del grupo era reclutar más mujeres, que ahora se encontraban en la base de la pirámide y eran abusadas más que los miembros más antiguos del culto. Pero lo peor de todo era que los reclutas más recientes tenían que dar fotos desnudas a sus maestros para ser usadas como chantaje en caso de que revelaran las prácticas del grupo. Después de que las prácticas del grupo fueran expuestas, más de una docena de mujeres testificaron en corte contra las prácticas duras y abusivas de Raniere. El cerebro detrás del culto fue finalmente condenado por varios crímenes, pero los abogados de Raniere dijeron que él nunca se disculpó por sus acciones.